Kamisaraki hilatanaka kuyakanaka, takpachaniru, takichu imanpi katoqtataputa hichuruja, pichqayatiqawinqtanuqa. Hola, hoy aprenderemos a expresar nuestras emociones en la lengua aymara. ¿Cómo diremos cuando estamos tristes en aymara? ¿Alguien sabe? ¿Cómo diremos cuando estamos alegres, cuando estamos renegando? Cuando estamos tristes, ¿cómo diremos? Todo ello veremos a continuación. Muy bien. Cuando estamos feliz, alegre, en aymara dice kuchi, feliz. Kuchi. Repitan conmigo. Kuchi. Y cuando estamos tristes, ¿cómo diremos? A ver, veamos. Llaquita. Llaquita. Repitan conmigo. Llaquita. Muy bien. La siguiente. Cuando estamos renegando, estamos molestos. Piñacita. Piñacita. Y cuando nos sorprendemos de algo o algo nos sorprende, se dice muspata. Muspata. Y cuando nos asustamos de algún hecho o frente a alguna circunstancia, ¿cómo decimos en aymara? Muljata, muljata. ¿De acuerdo? Repitan conmigo. Muljata. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a usar los pronombres personales. Nayaja kuchita. Nayaja kuchita. ¿De acuerdo? Yo estoy feliz. Nayaja piñacitata. Nayaja piñacitata. ¿De acuerdo? Humaja. Humaja kuchisktawa. Tú estás feliz. Humaja kuchisktawa. Jupaja piñacitawa. Él está renegando, él está molesto. Jupaja piñacitawa. Jupaja yaquitawa. Él está triste. Ahora veamos los aspectos gramaticales. Hemos usado los pronombres personales en singular. ¿Cómo es la primera persona? La primera persona en aymara es Naya, que representa la persona, la primera persona, la persona quien está hablando. Es decir, en este caso, Naya, yo. ¿Y cómo diremos segunda persona? Huma, segunda persona. Representa a aquella persona que escucha al receptor. Huma. Jupa se refiere a la tercera persona, él o ella, ¿de acuerdo? A ver, Naya, yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, no se olviden, primera persona, yo, Naya, tú, Juma, tercera persona, Jupa, muy bien. Hemos terminado nuestra lección número 5. Paisuma, tukuyuqtanuqa pichqayatiqa wisqa. Hakisinkama.